Ok. Bueno, el circuito en serie lo identificamos en base a su arquitectura, una sola línea. Noten, señores, una sola línea, y esa línea va a salir de más a menos, lo que implica que todos los elementos consumidores comparten esa llegada a tierra. Solo se le da una llegada a tierra a un cable, solo una llegada a tierra. Quiere decir que la diferencia de potencial que se establece entre estos dos puntos para buscar el equilibrio de la batería, que siempre hablamos, tiene que ir avanzando a cada una de estos elementos y sufrir una caída de voltaje. Las características de un circuito en serie son, repito, número uno, la suma total de las resistencias me da como resultado la resistencia total del circuito, entonces no hay pérdida. Segundo, si 2 amperios o 3 amperios abandonan la batería, 3 amperios regresan a la batería. Esa es una condición. El amperaje se mantiene a lo largo de un circuito en serie. Otra característica que tienen los circuitos en serie es que cada consumidor va provocando una caída de voltaje. Entonces, la resistencia más alta siempre es la que se va a dejar, por así decirlo, la mayor caída de voltaje. Vamos a ponerle a esto nombre y le vamos a poner R1, R2 y R3. Cada una, R1, R2 y R3, va a tener un valor resistivo que va a ser 3 ohmios, 1 ohmio y 5 ohmios. Entonces vemos que tenemos 3 consumidores, un pito, un motor eléctrico, y cada uno de ellos está intercalado, conectado, articulado en serie, o sea, ellos penden de un solo hilo. Ya les expliqué que si este hilo se corta a lo largo del circuito, todo perece. Esa es una de las desventajas del circuito en serie. Ok, lo primero que vamos a calcular es la resistencia total. Lo vamos a hacer rápido. ¿Qué es resistencia total? Bueno, es la suma de todas las resistencias. ¿Cuánto es, compañero? 9 ohmios de resistencia. Ya tengo la resistencia total. ¿Cómo la saqué? La suma de todas las resistencias me da la resistencia total. ¿Estamos? Ok. Voy con el otro valor. Ahora voy a calcular la intensidad total del circuito. La intensidad total del circuito es propia de la ley de Ohm. Entonces siempre dibujo en una esquinita la ley de Ohm para tenerla como consulta. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. Tapo intensidad y digo que 12 voltios, porque estamos en base de 12 con la batería de un vehículo liviano. 12 voltios dividido entre ¿cuánto me da? 1,33. Entonces tengo que la intensidad es 1,33, ¿qué es? Amperios. Entonces yo les hice a ustedes en un programita de software que se llama Bujía, Spark, la demostración, y vimos que a lo largo del circuito el amperaje se mantiene, sería 1,33. Ya tengo eso. ¿Qué más puedo calcular? La caída de voltaje en R1, caída de voltaje en R2 y caída de voltaje en R3. Dentro de los detalles importantes es que solo hay un cierre a tierra, así es que salada la corriente. Tiene que ir venciendo cada una para llegar a un único cierre a tierra. Entonces a esto le vamos a decir, qué interesante, caída de voltaje en R1, caída de voltaje en R2 y caída de voltaje en R3. Caída de voltaje, entonces como estamos averiguando, voltaje es intensidad por resistencia, pero como la intensidad no cambia, pongo 1,33 en todos
¿Por qué en todos, compañeros? Porque la intensidad no... Porque la intensidad es a lo largo. Exacto. Y es una multiplicación, así es que puso el punto. ¿Por cuánto? Por 3, por 1 y por 3. ¿Por qué? Por 1, 3, por 1 y por 5. Ok, por 3 porque es personalizada, por 1 y por 5. Ahora aquí es donde viene el fenómeno. Para lograr llegar a tierra, la más alta resistencia acapara más al voltaje de 12 voltios, es el que va a acaparar más. Entonces, díganme ustedes, 1,33 por 3, ¿cuánto da, señores? 3,99. 1,33 por 1. Y 1,33 por 5. Todo me da en voltaje. Todo el voltaje, ¿no? Todo en voltaje. Y un detalle que vamos a analizar fríamente aquí es que la más alta resistencia, ¿cuál es? 5. Es esta, la voy a señalar, es R3. Y me deja a mí, señores, de esos 12 voltios, donde hay una diferencial de potencial, véanlo así, de 12 voltios, ella va a evitar acaparar más y va a disipar esa energía en calor o en trabajo, pero va a ser la que más va a acaparar. La de menor resistencia es la que menos va a tomar voltaje. Recuerden que la suma de todas las caídas de voltaje, ¿cuánto me tiene que dar? No. El voltaje total de... El voltaje fuente. Entonces sumen, señores. 11.97. Muy bien. Entonces uno puede exclamar que la fuente es igual a R1 más R2, caída de voltaje en R1, caída de voltaje en R2 y caída de voltaje en R3. ¿Cuánto da eso, señores? La voltaje fuente, ¿cuánto es? 11,88. ¿Ok? Redondeados son 12 voltios. Y ahí vamos a tener que todo se cumplió. Ahora sí, pregunta, ¿alguien tiene alguna duda referente a este tipo de voltaje? ¿Alguien tiene alguna duda, señores? ¿Les queda claro lo que es un circuito de serie? Es una recta con un único cierre a tierra. Por eso es que se ve forzado el voltaje a vencer cada una de ellas para hacer la desigualdad. Aunque el amperaje se mantiene. ¿Dónde se va a generar más trabajo? En la mayor resistencia. ¿Por qué? Porque va a haber la mayor fricción. Ahí va a haber más disipación de calor. ¿Entienden ese concepto? Ahora sí, voy a explicar un circuito en paralelo. Cuando hacemos un circuito en paralelo, todos nuestros elementos consumidores penden de dos líneas, del lado de carga y el lado de descarga. Ok, características del circuito en paralelo. Es uno de los vehículos, de los circuitos más utilizados en el vehículo. El circuito en paralelo tiene la ventaja que el voltaje se mantiene a lo largo del ramal. Cuando uno le dice esto a un estudiante, el estudiante le dice, profe, pero ¿por qué? Eso es lo que no entiendo, ¿por qué? Porque yo les digo, ¿qué pasa en el circuito en serie? ¿Cuántos cierres a tierra tiene? 1. Así es que la corriente o la diferencia de potencial impulsa sobre esa base de que es un solo cierre a tierra y obligatoriamente tiene que atravesar toda la fila de resistencias que haya para alcanzar la tierra. ¿Están entendiendo ahí? Más en cambio, ¿cuántos cierres a tierra tienen 3. un circuito
en paralelo. Cada consumidor tiene personalizada su tierra, su bajo potencial o el lado de descarga. Esto hace que el voltaje impulse a los electrones y ellos agarren diferentes caminos a tierra, entonces el voltaje se mantiene. Pero resulta que al salir el voltaje, cada ramal va a tener, por así decirlo, una relación especial con su respectiva valor resistivo. Aquí la corriente no solamente se le da un lugar para su cierre a tierra, le dice tome 3 lugares y ella escoge, y la resistencia de más valor, ¿verdad? ¿Qué sucedía con la resistencia de más valor en un circuito en paralelo? ¿Alguien se acuerda? Menos pasaba voltaje, es la que menos consume. ¿Qué pasaba? Es la que tiene menos resistencia. El paso de Ok, vuelvo a hacer la pregunta, tal vez no me están entendiendo. Cuando usted le da a una diferencia de potencial, una fuente como una batería, y pone un circuito, instaura un circuito paralelo, usted le dice a ella, tiene diferentes caminos para que busque tierra. Ella buscará por siempre ¿cuál? La de más menor resistivo. ¿Ven? Y la de menor valor resistivo es la que se le dificulta llevar menos a tierra. Eso lo vamos ahora a calcular matemáticamente. Voy a darle las características de un circuito en paralelo. Número 1. La resistencia total de todo el circuito es igual a, oigan bien qué interesante, a la menor de las resistencias. Es igual o menor a la menor de las resistencias. Otro detalle, el voltaje se mantiene a lo largo del circuito, siempre se mantiene el voltaje. Pero la corriente, electrones, amperios, va a sufrir, según sea la magnitud de la resistencia, su paso a tierra va a ser más restringido o menos restringido, que eso es lo que vamos a comprobar algebraicamente. Y otro detalle del circuito en paralelo es la arquitectura, ya aquí los elementos consumidores penden de 2 lados, un lado de carga y un lado de descarga. No son propiamente en una línea, así es que se entrecorta en algún punto, parte del circuito queda activo, ¿me entienden? ¿Me comprenden, señores? Parte del circuito. Entonces vamos a calcular con unos valores. Vamos a darle los mismos valores. ¿Cuáles valores teníamos antes? 3, 1, 5 y 5. Vamos a ponerle valor resistivo y valor resistivo. ¿Cuánto? Bueno, R1, R2 y R3. Ahí tengo ya. Lo primero que vamos a calcular es la resistencia total del circuito. Entonces usamos la fórmula. Ayer viéndolos trabajar, perdón, el jueves pasado viéndolos trabajar se les complicó a algunos la fórmula. La fórmula es así: resistencia total es igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3. Esto me da la resistencia total. Entonces vamos a buscarla. Yo nada más sustituyo valores con R. R es igual a 1 sobre 1/3 más 1, ¿verdad? Más 1/5, y esto es igual a resistencia total es igual a 1, 1/3, ¿cuánto es? 1 entre 0.33 más 1 más 1/5, 0.2. Ahora sí, vuelvo a copiar. R total es igual a 1 sobre 0.33 más 1 más 0.2, ¿cuánto les dio? 1,53. Ahora sí, R total es igual a
1 dividido entre 1,53, ¿cuánto les dio? 0,65 amperes. O, si quisiéramos decirlo, 650 miliamperes. O 0,65 de amperes. Ya tenemos la resistencia total. Son ohmios. Perdón, ohmios. Gracias. Ok, 0,65 ohmios o 650 miliohmios o 0,65 ohmios. Ya tengo la resistencia total. Quiere decir que si yo desconecto la alimentación, porque eso debemos hacer cuando tengo resistencia, y mi resistencia me da este valor resistivo. Ahora, ya tengo resistencia. Tiene que darme esa en todas, ¿o no? Si yo pido una resistencia, tiene que darme el valor de cada uno, digamos. Lógico, porque una cosa es el componente inscrito dentro de un circuito y otra cosa es el componente aislado del circuito. Son dos cosas distintas. Lo mismo le pasaría si lo pone en serie y mide una resistencia en serie. Usted no se da cuenta que aquí tenemos los mismos valores. Aquí tenemos los mismos valores. Y si yo mido aquí, me da este valor, pero si los pongo en serie, ¿cuánto me daba? ¿Se acuerdan? 9. ¿Ven la diferencia? Con solo la manera en que conectemos los consumidores. Eso altera completamente un circuito. De ahí vienen los incendios, señores. El no conocimiento de todas estas disposiciones. Sí, pero digamos, yo para medir el R1 nada más tendría que darme 0,33 por resistencia de eso. Si usted lo mide aislado, siempre le hará 0,33. 3 Aislado, ohmios. 3 ohmios. Aislado, completamente. Suelto el circuito me da 3 ohmios. Si está en serie y lo mido aquí, en este punto de aquí, Le va a dar lo otro. me va a dar 0,65. Depende del ramal cómo me acomode yo. Pero eso es lo que hay que pensar cuando uno hace las mediciones. Realmente van a ver que poco a poco, conforme avancemos, voy a borrar esto y voy a poner aquí que, como ya la calculamos, la R total es igual a ¿cuánto? 0.65. 0,65 ohmios. ¿Qué voy a calcular ahora? Tengo la resistencia. Voy a calcular la intensidad total del circuito. Intensidad es igual a voltaje entre Resistencia. intensidad total es igual a voltaje entre resistencia. Y esto es igual a 12 entre 0,65. ¿cuánto me da entonces la intensidad total? 18.46 amperios. 18,46. Ahí está. Amperes. Eso que estoy apuntando ahí, señores, es el valor total de la corriente de ese circuito. Entonces vamos a ir retomando y recopilando. Cuando yo les dije que un circuito en paralelo se le calculaba la resistencia total, ¿a cuánto me tenía que dar? ¿Menor a qué? A la menor ¿Se cumple o no se cumple? Sí se cumple, vamos bien. Luego hablamos de que calculando ya la resistencia total y la intensidad total, calculando, ¿verdad? Calculando, yo puedo proseguir. Yo apliqué la fórmula y calculé la intensidad total y me dio 18,46. Ahora voy a averiguar la intensidad en R1, la intensidad en R2 y la intensidad en R3. Ok, ahí estamos. Intensidad es igual a voltaje entre resistencia. Ven, voltaje entre resistencia. Como yo diría aquí que el voltaje se mantiene a lo largo del ramal que está en paralelo, yo uso la resistencia personalizada. En el R1 sería 12 entre 3. La otra sería, la otra sería 12 entre 5. Ok.
Ok, voy a dar los valores. La primera 12 entre 3, 4 amperes. 12 entre 1, 12 amperes. 12 entre 5, 2 punto. Ok. Si analizamos, vamos bien porque la suma de los amperajes de cada uno de los ramales resistivos, de cada una de las resistencias, me da en total ¿cuánto? Ok, súmeme 2.4 más 12 más 4, ¿cuánto da? Muy bien, excelente. ¿Estamos? Ok. Detalle importante, el análisis del circuito. Si yo tengo un circuito en paralelo, yo les dije que el circuito tiene múltiples tierras. Cada consumidor tiene personalizada su tierra y lo vemos claramente aquí. Es más, si se les confunde, para que no se les confunda, yo nada más les hago así. Y ya vemos que cada una de las resistencias tiene personalizada. ¿Qué notan en la resistencia más baja? ¿Qué notan en la resistencia? Hay mayor paso de amperios. Muy bien, ¿por qué hay mejor, Reini? Porque la resistencia es menor. Muy Entonces bien. no hay. Entonces, cuando los voltios van, la diferencia potencial va empujando a los electrones, aquella que viene mejor a tierra le empuja con más fuerza. Y sería la de un ohmio, que es la menor. ¿Pero qué notan en la de 5? Que es menor el paso de amperios. Es más grande la resistencia. Muy bien. Aunque la diferencia de potencial alcanza para empujar, cuando trata de vencer esta resistencia le va a costar más drenar amperaje. Entonces, la arquitectura del circuito pondrá en ese consumidor un menor consumo y en el de un ohmio de resistencia pondrá, que lo estamos viendo aquí, aquel consumidor que necesite más amperaje de trabajo. Ven que esto es pura matemática, la electricidad. Por eso es que los vehículos en Costa Rica se están quemando, porque muchas veces se hace instalación de plantas, de radios, de halógenos, de xenón, de bisenón, de sogas, y todo esto muchas veces es al azar, a lo que caiga. Yo siento que el carro no se calentó, así se va. Pero hay, ante todo, es un cálculo que es importante. Ok, ahora sí, terminamos. ¿Alguna duda con el circuito en paralelo? Señores, ¿alguna duda con el circuito en paralelo? ¿Les quedó claro? Bueno, ok, sigamos con el mixto. Ok, usamos los valores de la tarea para revisar la tarea que quedaron pendientes. Entonces saquen la tarea. Y dígame. Ok, voy. Primero lo dibujo, lo tiro a tierra y ahí tengo un circuito. ¿R1 cuánto es? 6 ohmios. ¿R2? 4. ¿Y R3? Bueno, ok. En lo que respecta al circuito mixto en el vehículo, el circuito mixto es muy utilizado. Y si vamos a las partes de electrónica digital, a vehículos equipados con redes de comunicación, el circuito en paralelo se sigue utilizando con bastante porcentaje de presencia. Por medio de un circuito mixto, se determina qué corriente puede tener un bombillo de consumo. Y sabemos que en los sistemas electrónicos, pues como les repetía antes, el circuito mixto tiene gran presencia. Podemos hablar de que
está bien arraigado a lo que son los sistemas electrónicos. Para desarrollar un circuito mixto, por lo menos para cálculo automotriz, siempre tienen que interiorizar el circuito y desde una vez que lo vean, irle dando forma a las primeras dos resistencias para convertir este circuito en una especie de circuito en serie. Por eso yo les dije que era el más fácil, porque ahora lo que yo voy a dibujar aquí, solo como guía, es R1, que siempre va a tener el mismo valor, que es 6, y R2, que vamos a sacarla de estas dos. Yo puedo usar la misma fórmula, entonces la desarrollo y pongo aquí 1 sobre 4 ohmios más 1 sobre 2 ohmios. Ok, vuelvo a desarrollar. ¿Qué estoy calculando aquí? Estoy convirtiendo una resistencia, perdón, un circuito, una sección de circuito en paralelo en una sola resistencia para formar 1 entre 4, 0.25. 1 entre 2, 0.5. ok, 1 sobre 0.25 más 0.5, ok, 1 entre 0.75, 1,33 que ohmios, ¿verdad? Ya ahí tengo la resolución de la parte y ya le tengo un valor a R2 que es 1,33 ohmios. Borramos el cálculo para abrir espacio que no confunda. Y ahora vean lo que vamos a seguir. Como ya aquí tenemos un circuito en serie, le calculamos resistencia total. Compañero, ¿a qué era igual resistencia total en un circuito? ¿Cuánto me da, compañero? 7,33 ohmios. Ya tengo un circuito en serie, ya sé sus características, cómo se comporta la corriente dentro de él. Ya tengo percibido en mi mente todos esos pequeños detalles. Ok, esto mide 7,33 ohmios de resistencia, entonces voy a calcularle la intensidad total del circuito. ¿Y a qué era igual la intensidad total del circuito? Voltaje entre resistencia. ¿Cuánto es, señores? ¿Cuánto le da esto, señor? 1,63 amperes. Ok, analizamos, paramos un toque y analizamos. Vimos que era un circuito que cualquiera dice, qué complejo el circuito, qué complejo es el circuito. Ya vimos que ya lo hicimos pequeñito y ya tenemos de valores muy importantes, como a lo largo de todo el circuito, por lo menos en las partes de consumo, hay 1,63 amperios en su intensidad total y en su resistencia total del circuito hay 7,33. Ahora sí, interesante. Quiero descubrir cada una de estas resistencias, ¿verdad? ¿Cuál es su intensidad? Que sería R2 y R3. Pero hay un detalle importante, y yo se lo dije. Si bien es cierto, intensidad voltaje entre resistencia, yo haría fácilmente 12 entre 4 y 12 entre 2. ¿Por qué no lo puedo hacer? Porque la primera resistencia del circuito en serie y baja hace caída de voltaje. Muy bien, excelente. La primera resistencia, como está en serie, ya lo determinamos, provoca una caída de voltaje. Entonces lo primero que hay que averiguar es caída de voltaje en R1. Y vamos a poner caída de voltaje en R1 es igual ¿a qué?
Intensidad, ¿cuánto, señores? Sí, ¿cuánto es? 2,17. No. Muy bien, recuerden que en un circuito en serie la intensidad se mantiene a lo largo del circuito, ¿se recuerdan, señores? Entonces, como ya habíamos calculado, ya sé que la caída de voltaje o voltaje es igual a intensidad, que equivale a 1,63, pero aquí es donde se pueden confundir. ¿Pero por qué? Porque ya estamos trabajando en este circuito y esta hace una caída de voltaje y quiero saber de cuánto es. Para averiguar eso necesito la intensidad, que como es un circuito en serie se mantiene siempre. Y intensidad por resistencia. ¿Cuál resistencia, La señores? primera, la R1. ¿La total o la R1? La R1. La R1, que es la que va a provocar la caída de voltaje. Entonces, caída de voltaje por 6. Caída de voltaje en R1 es igual a 9,8 voltios. Entiendan, el voltaje sale disparado y pega con ella y de una vez sufre una caída de voltaje. Pero al sufrir una caída de voltaje, este voltaje, ¿qué se le hace? ¿Se trabaja con este aquí en el ramal o se trabaja con la diferencia? ¿Con cuál diferencia? Claro, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Agarrar 12 voltios y restarle ¿cuánto, señores? 9,78. ¿Por qué? Porque los dos son voltios. ¿Y cuánto me da? 2.22. ¿Cuánto? 2.22. 2, ¿y usted? 22. Ok, vamos a dejarlo en una media y 2.20. Ok, entonces este es el voltaje que me queda a mí para que se divida en ese ramal que está aquí. Ese es el voltaje que voy a usar para calcular en cada uno de ellos. R2 y R3. Exacto. Intensidad en R2, intensidad en R3. Ok, detalles importantes que voy apuntando ahí. Primero la resistencia total y esta intensidad total que ya la sabemos, la paso más cerca de aquí. Pongo caída de voltaje ¿a dónde? En R1, ¿cuánto era? 9 qué? 8. Voltaje para el ramal. 12. 2.2. R2 y Y ahora sí, voy a averiguar intensidad. Ya sabemos que esto se le resta a la fuente porque en la caída de voltaje hace eso. Ok, estamos. Voy a calcular intensidad, ¿verdad? En R1 y intensidad en R3. Perdón, en R2 y en R3. R2 y R3. Listo. ¿A qué es igual la intensidad? ¿Cuánto es el voltaje? 2.2 dividido entre 4. En este 4, que es R2, y 2.2 entre 2 ohmios. ¿Cuánto me da, señores? 0,55. 0, ajá. ¿Qué? No amperios. Amperios. Muy bien. ¿Y el otro lado? ¿Cuánto? 1.1 amperes. Aquí tenemos los dos valores que calculamos y vamos a ver que si sumamos ellos, ¿cuánto nos da en total? 2.2. Ahí está resuelto la tarea. Algunas veces ustedes, si se meten más en esto y en la electrónica, tienen que hacer cálculos de este tipo. Y ustedes notarán, todo se cumple según lo que establecieron pues, los grandes físicos, como George Simon, como este señor Faraday, como este señor, la ley de
de Bishop. Ok. Hasta este momento, ¿tienen alguna duda con el circuito mixto, señores? Algo que no interioricen, algo que les cause incomodidad, algo que no, siguiendo un sentido lógico, no alcanzan a visualizar. A mí algo que me confundía era a la hora de calcularle la caída de voltaje en el... Sí, claro, yo le entiendo a usted porque es que uno se confunde, porque uno cuando viene a calcular la intensidad de R2 y de R3, uno dice, ay, sí, claro, 12 voltios, pero se le olvida completamente los principios que rigen la electricidad. Siempre que algo esté en serie con algo provoca una caída de voltaje. Y una vez que el voltaje escapa, en este caso era un voltaje muy pequeño, logró escapar, tiene dos drenajes a tierra. Obviamente el menor de los drenajes, ¿cuál era? Estos dos, ¿cuál era el menor? Dos, y es el que más va a qué? A pasar amperes. Él pasa prácticamente un amperio punto. ¿Por qué? Porque el drenado lo hace de una manera muy baja restricción. Ok, ¿alguna otra duda? William, ¿le queda claro los conceptos del compañero Rubén? ¿Usted está bien? Ok, ahora sí, voy a cortar la grabación, eso lo voy a subir. Espero que quede bien.